Clase 1. Aplicación de la armonía a la ejecución del bajo eléctrico. Cómo entender la armonía funcional, las progresiones armónicas para poder ejecutar, acompañar, improvisar, rearmonizar, componer dentro del bajo eléctrico. Hay que entender una cosa, y es que todas las progresiones armónicas llevan a una dirección o están conformadas por distintos campos armónicos. Por campos armónicos me refiero al modo mayor, al modo menor, y vamos a nombrar un tercer campo armónico que va a ser el campo dominante. Este campo dominante va a estar formado por los acordes de séptima dominante, lo que en la armonía tradicional vendría a ser el quinto 7. Los otros dos campos armónicos, que vendría a ser el campo mayor y el campo menor, van a estar representados respectivamente por el modo mayor y el modo menor. Ahora, ¿cómo lograr entender cuál es la dirección a donde va una progresión armónica? Solamente siguiendo los acordes. Es muy simple. La armonía puede resultar muy compleja, pero si se disecciona de una manera fácil, de una manera metódica, con un método, podemos entonces entenderla mucho más fácil. ¿Cómo es esto? Normalmente todas las progresiones armónicas tienen un grupo de acordes que las forman, y esos grupos de acordes normalmente están adscritos a un modo y a veces cambian de un modo a otro. ¿Cómo saber a qué modo pertenece cada pedazo de una progresión armónica o cada sección de una progresión armónica? Simple. Por ejemplo, el modo mayor, que es la escala mayor, está compuesto por las notas do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con esas notas del modo mayor? Cuando nosotros las armonizamos por terceras, nos dan ciertos acordes. Por ejemplo, la misma escala de do con sus notas constitutivas la vamos a armonizar por tercera. Sería do, mi, sol, si, y nos da el acorde de do séptima mayor. Armonizamos el segundo grado por terceras igual, y es re, fa, la, do, y vendría a ser re menor séptima. Armonizamos el tercer grado y vendría a ser mi, sol, si, re, y daría como resultado el acorde de mi menor séptima. El cuarto grado, armonizado por tercera, sería fa, la, do, mi, y el acorde resultante sería fa séptima mayor. El quinto grado por tercera daría como resultado el quinto 7 o el acorde de sol séptima, y el sexto grado, la, do, mi, sol, que es el grado sexto armonizado por tercera, daría como resultado la menor séptima. El séptimo grado sería si menor séptima bemol quinta, y esta bemol quinta, no se asusten, es una tensión característica del séptimo grado armonizado de un modo mayor. Ahora, ¿qué pasa con todos estos grados armonizados de la escala de do mayor y los acordes resultantes? Va a pasar lo siguiente: muchas de las progresiones que ustedes oyen, o muchas de las armonías que ustedes oyen en la mayoría de las canciones, están formadas por esos mismos acordes. Y el normal de los músicos, el común de los músicos, tiende a pensar de que son universos separados, cada acorde de otro, cuando realmente todos los acordes pertenecen a un solo modo, y es do mayor, solamente que están utilizados en distintos lugares. Por ejemplo, si recapitulamos lo que hablamos anteriormente, vemos que armonizando ciertos grados de la escala da ciertos acordes. Armonizando el primero es do séptima mayor, armonizando el segundo es re menor séptima, y armonizando el quinto sería sol séptima. Si lo utilizamos en una progresión de segundo, quinto, primero, que además es la progresión más utilizada en toda la música popular del mundo entero, tendríamos la siguiente sonoridad. Por ejemplo,
Son tres acordes muy distintos, pero todos pertenecen a Do mayor. Es el segundo grado menor 7 de Do mayor, es el quinto 7 de Do mayor y finalmente llegamos al primer grado, que es Do séptima mayor. Y así con los demás acordes. Hay muchas progresiones que se pueden lograr para componer, acompañar, rearmonizar, etcétera, etcétera, con los grados de la misma escala de Do mayor armonizados por tercera. Y en eso se basa la mayor parte de la armonía popular utilizada en todos los temas que ustedes pueden ver en la radio, que a ustedes les pueden gustar, o simplemente ustedes pueden utilizarlo para componer. Si seguimos con lo que estábamos hablando anteriormente, podemos ver que podemos incluso utilizar otros acordes. Vimos también como Mi menor séptima era el tercer grado armonizado de la escala de Do mayor por tercera. Mi, sol, si, re, ¿verdad? Pero si lo hacemos acorde, sería esto, Mi menor séptima, si lo convertimos en acorde. Después de eso, podemos utilizar también el La menor séptima, que no es más que el sexto grado también armonizado. Entonces podríamos incluirlo y añadírselo a la progresión que vimos anteriormente de segundo, quinto, primero. Podríamos entonces realizar una progresión de tercero, sexto, segundo, quinto, primero, y sonaría así. Y tendríamos material armónico para incluso componer una canción. Por supuesto, estos grados pueden intercambiarse entre sí dependiendo del gusto del compositor, dependiendo de la imaginación del que esté componiendo, arreglando, improvisando, rearmonizando o simplemente utilizando estos acordes de un modo u otro para hacer música. Lo mismo va a ocurrir cuando armonizamos la escala menor. En este caso, si armonizamos la escala menor de Do, primero tomemos la escala menor, que sería, ¿verdad? Si esos grados de Do menor lo armonizamos por tercera, entonces vamos a tener acordes resultantes también que son parte del modo o del campo armónico de Do menor, o simplemente podemos llamarlo un campo armónico menor. ¿Cómo va a ser esto? Si lo armonizamos por tercera, tendríamos la siguiente acorde: primer grado, Do, pero esta vez en el campo menor, ¿verdad? Tendríamos Do menor séptima, ¿verdad? Tendríamos entonces Re menor séptima, bemol quinta. Si armonizamos el tercer grado, Mi bemol, tendríamos entonces Mi bemol séptima mayor. Si armonizamos el cuarto grado, tendríamos entonces Fa menor séptima. Si armonizamos el quinto, tendríamos Sol menor séptima. Si armonizamos el séptimo, tendríamos La séptima mayor. Y si armonizamos el séptimo grado, sería, tendríamos Si bemol menor séptima. Estos grados o estos acordes resultantes de la armonización por terceras de los grados constitutivos de la escala de Do menor también forman progresiones armónicas que pueden ser utilizadas. Por ejemplo, si utilizáramos una armonización o una progresión armónica utilizando el segundo, quinto, primero, pero esta vez de un campo armónico menor, nos daría por resultado los siguientes acordes. Por ejemplo, tendríamos Re, que sería Re menor séptima bemol quinta, tendría que sonar así. Tendríamos entonces
entonces sol, que esta vez sería menor, y tendríamos entonces un primer grado menor, do menor séptima. Entonces la armonía resultante sería la siguiente. Ahora, combinando los acordes de estos dos campos armónicos, mayor y menor, es que podemos hacer muchas variantes, infinitas variantes armónicas, con las cuales poder componer nuestros propios temas, poder arreglar un tema, poder incluso rearmonizar un tema que ya nos guste. Podemos intercambiar los acordes. ¿Por qué razón? Porque si todos esos acordes salen o parten desde la escala de do mayor, entonces todos son utilizables dentro del mismo modo. Podemos intercambiar unos con otros y siempre vamos a estar en el mismo modo. ¿Qué pasa con esto? Depende del oído, cuán entrenado está, de quien está ejecutando, un acorde va a sonar más o menos consonante con el que había originalmente, si es que nuestra intención es cambiarlos, intercambiarlos entre sí. Pero no quiere decir que esté incorrecto, simplemente que tiene un color armónico distinto, porque todos pertenecen a do mayor. Entonces todos pueden ser utilizables, todos pueden ser intercambiables entre sí. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es la progresión que vimos anteriormente, segundo, quinto, primero, que es la progresión más utilizada dentro de toda la música popular. Por ejemplo, si hacemos un segundo, quinto, primero, A, do, toda nuestra tónica sería re menor, sol séptima, do séptima mayor. Quisiera compartirles también un aspecto muy importante que me ha ayudado en mi formación como músico, y es aplicar la matemática, la geometría, la simetría, el espacio a la música. ¿Por qué razón? Normalmente nosotros los músicos tenemos la tendencia a estudiarnos un patrón melódico, rítmico, armónico y tratar de dominarlo en todas las tonalidades, por supuesto, para tener el control o el dominio de este patrón en diferentes modos. ¿Qué pasa con esto? Normalmente hay que pensar siempre en las notas que vamos a utilizar, pero hay una técnica importante o muy interesante que puede servir de gran ayuda, y esta técnica va a ser trasladar cualquier patrón melódico, rítmico o armónico que ejecutemos a la misma distancia del patrón original. ¿Cómo sucede esto? Por ejemplo, si tuviéramos, por ejemplo, esa escala pentatónica que veíamos anteriormente, en la tonalidad, por ejemplo, de do mayor, como la tonalidad es mayor y en su constitución tiene una tercera mayor, una quinta justa y una séptima mayor, por ejemplo, podríamos trasladarlo una tercera mayor hacia arriba y tendría una sonoridad que sería muy parecida o sería muy compatible con la sonoridad original, y así sucesivamente. Siempre trasladaríamos el patrón una tercera mayor por encima y así otra tercera mayor por encima, y nos daría colores armónicos, colores melódicos que serían totalmente compatibles con el color original utilizado en la pentatónica original. ¿Cómo sonaría esto? Por ejemplo, la pentatónica de do mayor ejecutada en su fundamental. Ahora ejecutada una tercera mayor por encima. Vamos a moverla una tercera por encima.
estamos creando una relación entre las notas y el espacio a utilizar. Si se dan cuenta, una tercera mayor ocupa el espacio de 4 trastes, 1, 2, 3 y 4, más adelante del traste donde estamos ejecutando la pentatónica original o el patrón melódico original. Por ejemplo, yo contaría 4 trastes más hacia arriba, 1, 2, 3 y 4, y ejecutaría la misma escala o el mismo patrón melódico en esta posición. Contaría 4 más, 1, 2, 3 y 4, y haría mi ejecución. Y finalmente 4 trastes más, 1, 2, 3 y 4. Si oyen todos los patrones melódicos resultantes serán muy compatibles en cuanto al color armónico. ¿Por qué razón? Porque son el mismo patrón melódico y transpuestos por terceras mayores o un ciclo de terceras mayores, lo cual haría que la sonoridad sería muy parecida, solamente en otra posición, en otra tonalidad, pero aún así sería muy compatible armónicamente. Los colores armónicos resultantes serían muy compatibles. Entonces este ejercicio ayuda muchísimo a lograr ese entrenamiento auditivo necesario para lograr relacionar los colores armónicos, notas que normalmente ni siquiera están dentro de la tonalidad original, pero aún así siguen siendo compatibles armónicamente, y lograr que nuestra capacidad de asimilación armónica aumente considerablemente. Voy a ejecutarlo seguido, uno detrás del otro, para que se den cuenta de la compatibilidad que tienen uno con otro. Lo mismo sucedería si escogiéramos cualquier otro patrón melódico. Por ejemplo, vamos a escoger un patrón melódico al azar. Pongamos otro ejemplo. Van a ser totalmente compatibles armónicamente o muy parecidos en su sonoridad, en el color resultante. Lo mismo podemos hacer mediante la misma técnica, pero en diferentes modos. Estamos utilizando ahora el modo mayor, pero podemos hacer lo mismo si tuviéramos una tonalidad menor. Por ejemplo, podríamos escoger un patrón melódico en do menor, que estaría constituido por el primero, segundo, tercer grado bemol y el quinto de esa tonalidad de do menor, y podríamos entonces trasladarlo, pero esta vez por terceras menores, porque la tonalidad es menor. En la tonalidad mayor trasladábamos el patrón melódico por terceras mayores, porque es el patrón que justifica al modo, tener su tercera mayor constitutiva, y por eso lo trasladamos por terceras mayores. En la tonalidad menor, como la tercera es bemol o menor, entonces vamos a transponerlo a través de terceras menores, cada modo con su transposición adecuada: mayor por terceras mayores, menor por terceras menores. Vamos a ver un ejemplo dentro del modo menor. Y sería totalmente compatible. Y así con cualquier otro patrón melódico que quisiéramos perfeccionar a través de todo el rango del instrumento. Ahora, ¿para qué nos sirve esta técnica? Para lograr tener recursos melódicos y armónicos sin tener que pensar realmente demasiado en las notas, sino solamente en las distancias. Podríamos utilizar fácilmente todas las notas que pertenecieran al mismo patrón traspuesto por distancias equivalentes o simétricas dentro del patrón original, como complemento, como acompañamiento, como material a utilizar y mezclarlo con el material original para lograr nuevos colores musicales.